nuestra página de Facebook Mujeres en TVC. Muy bien, Sony. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema bien interesante, porque como mujeres pensamos que visitar al ginecólogo es a partir de que tienes, pues, tu primer relación sexual, iniciando tu actividad sexual, pero esto no es cierto. Es muy importante para nosotras como mujeres tener una visita oportuna con el ginecólogo. Así que hoy tenemos, y nos da muchísimo gusto recibirlo, porque aparte ya es de casa, a nuestro invitado que es el doctor Mario Muñiz, y que es nuestro gineco-obstetra favorito, y ya nos trae este tema muy interesante, que es la primera consulta de la adolescente. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, pues mucha gente pensamos que la consulta al ginecólogo justamente es a partir del inicio de tu vida sexual, pero sin embargo no es así, doctor. Sí, realmente hay muchas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Y precisamente aquí lo que tenemos que hacer es una división de las pacientes como tal, en este caso las niñas. Ya hablamos de la paciente que está en la edad antes de la pubertad, que le decimos prepuber, y la niña que está después de la pubertad, que es cuando iniciamos la adolescencia. Entonces hablamos de preadolescentes, prepúberes o adolescentes. Entonces en esas etapas es cuando la mamá empieza a detectar ciertos cambios en alguna niña, y no todas deben ir en primer momento al ginecólogo. Realmente tenemos que buscar varias situaciones, pero las primeras visitas al ginecólogo son, por ejemplo, antes de los 12 años que empieza la primera menstruación, que empezamos a tener los primeros brotes de vello, que pueden ser, son las zonas diferentes donde las niñas empiezan a notar cambios, el crecimiento de la mama, que es lo que le llamamos telarca, y el crecimiento del vello le llamamos pubarca. O sea, son procesos naturales que llegan a ocurrir. Pero precisamente aquí una de las situaciones es que las niñas tienen muchas dudas, o cuando inicia el ciclo menstrual tenemos otro tipo de condiciones, y los ciclos se presentan de diversas maneras. Las maneras en que se presentan pueden ser ciclos regulares, o resulta que estos ciclos se van alargando, se van acortando, y los sangrados son prácticamente anormales. Entonces surgen muchas dudas para la mamá, a veces es principalmente, y también para la niña, porque hay situaciones que no entienden, y a veces para la mamá es difícil abordar los temas, no sabe cómo puede decirle estas cosas a la nena. Entonces esa es la primera vez que en un momento dado nosotros podemos ver a las pacientes. También los cambios hormonales pueden presentar situaciones en las que hay flujos, descargas vaginales, que son secreciones, que generalmente son normales, pero a veces el proceso de humedad genera irritaciones, cambios, comezón, sensación de ardor, y es cuando piensan que existe una infección. Muchas veces no es una infección. Entonces no saben si llevarlas al pediatra o llevarlas al ginecólogo. Precisamente ahí es el cambio en que, y hay veces a lo mejor como papás no quieren dejar el pediatra, tal vez, y no saben qué hacer. Exactamente. Entonces, muchas veces le hablan al pediatra, o en otras ocasiones nos hablan a nosotros, y nosotros ya podemos dar una indicación de qué es lo que ellas necesitan hacer. Y cuando hablamos de las pacientes que ya tienen su ciclo menstrual iniciado, o llegan a los 16, 17 años y no han tenido una menstruación, ellas son pacientes que sí tienen que ir al ginecólogo. En un momento dado podemos hablar de indicaciones, que es donde la mamá duda, donde la niña necesita información, y las otras indicaciones precisas. ¿Cuáles son como tal? Bueno, pacientes que ya iniciaron esa menstruación, o simplemente que llegaron a los 16 años, 17 años y no han tenido menstruación. Tenemos que ver cuáles son las razones, y entonces son motivos de consulta, motivos de estudio. No a todas las pacientes les vas a hacer un estudio, y no a todas les vas a dar un tratamiento. No hay realmente una indicación precisa, pero hay condiciones como las que menciono, que sí necesitamos hacer un protocolo de estudio para llegar a un diagnóstico. Y por el otro lado, las pacientes adolescentes, que es un área muy importante, que es cuando empieza el despertar sexual de estas niñas, y empiezan las dudas, y todas las preguntas son entre ellas mismas, y las respuestas son entre ellas mismas. Y muchas veces lo que se llega a observar es que el mismo dato que tienen ellas lo van a transmitir, aunque esté mal. Entonces, nosotros tenemos que ver a las pacientes cuando inician vida sexual, y por el otro lado, lo que es más importante, darle el beneficio de la prevención de embarazo, los embarazos no deseados, y el otro beneficio que les tenemos que dar es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sumamente importante. Entonces es un área muy delicada y muy importante. Y ellas pueden decidir ir o no ir, o es cuando dicen, bueno, yo quiero ver a una doctora, o yo quiero ver a un doctor, no quiero que sea el de mi mamá. Entonces
Muchas veces cuando la relación madre-hija es buena o es mejor en la comunicación, que es más que nada a lo que me refiero, pueden tener mejor punto para poder decidir si van con el ginecólogo de la mamá. Normalmente me habla la mamá, me dice ciertos datos, les digo qué hacer. No precisamente en ese momento van a la consulta o van después, dependiendo de lo que necesitemos. Y hay niñas que no quieren saber nada de la mamá o no quieren que vaya la mamá o van con el ginecólogo de la amiga. Son muchos cambios la manera de percibir esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar esa orientación a la mamá. ¿Y nosotros en qué nos convertimos? En orientadores de salud, en orientadores de información, en orientadores de prevención para cualquier tipo de problema. Entonces, sí es muy importante lo que nosotros tenemos que hacer pues con las pacientes. Es que es sumamente importante, uno, por el autoconocimiento como mujeres, uno. Dos, como usted ya lo platicaba, una buena prevención, no solamente de un embarazo, sino de una transmisión sexual en caso de que se inicie una vida sexual, pero sino también una buena higiene correcta o tantas preguntas que hay. Ahora, yo regresándome un poquito al tema de la presencia de la primera menstruación, tanto es necesaria la visita al médico cuando es tardía como cuando también es temprana. Esa sería una de mis primeras preguntas. ¿A partir de qué edad es normal que inicie, por ejemplo, la menstruación? Sí, el promedio de una niña en México es entre los 9 y 12 años. Ok. Y cuando empieza a haber menstruación, que es un punto muy importante que acabas de tocar, antes de los 9 años, ¿qué pasa? Podemos acelerar los procesos hormonales y también se pueden presentar problemas con la estatura, por ejemplo, con un desarrollo, y hablamos de pubertad precoz. Entonces es muy importante el manejo con el ginecólogo, con el pediatra y quizá con el endocrinólogo, precisamente para buscar un diagnóstico, la causa de por qué está siendo más temprano este proceso que en otras mujeres en general, ¿sí? Porque eso nos va a dar otras condiciones, hay que buscar alguna patología o algún otro tipo de problema o tratamiento para que a estas niñas les vaya muy bien. Si, por ejemplo, mamá tuvo su primera menstruación a temprana edad, ¿es probable que la hija también lo tenga? Sí, es más probable que pueda haber algo muy parecido a la mamá. Incluso los trastornos hormonales que se presentan, desde edades tempranas también se presentan cambios y hablamos de poliquistosis ovárica en edades tempranas y eso también se da con las manifestaciones que llegan a dar este tipo de problemas, aumento de peso, vello, etcétera, un aumento en la cantidad de grasa en la piel, en panículo adiposo decimos, y estas son condiciones que debemos ponerle atención. Entonces sí es una indicación precisa precisamente para visitar al ginecólogo a edad temprana. Ahora, otra, yo sé que en los momentos de menstruación los cólicos de verdad son muy fuertes, pero hay pequeñas que llegan a presentar cólicos realmente muy, muy fuertes y sangrados muy abundantes. También es otra, porque no precisamente porque te doy cólicos significa que efectivamente está bien la menstruación, ¿no? No siempre tiene que ser así. Así es, eso es uno de los temas principales, de las principales causas de consulta. Y como hablaba al principio, trastornos menstruales en general son muchos, pero le llamamos dismenorrea, que es el dolor menstrual. El dolor menstrual se tiene que estudiar en general, pero tenemos que observar cuál es el comportamiento en estas niñas en los primeros 3 a 6 meses, este tipo de dolor. Y claro que hablamos de dismenorrea incapacitante, y la incapacitante es precisamente esas niñas que no pueden ir a la escuela, que no pueden hacer nada más y que tienen náusea, que tienen vómito y se agregan muchas cosas. Este dolor puede ser progresivo, o ir moderándose o ir disminuyendo. De acuerdo a cómo sea la evolución y el proceso, tenemos que hacer un tratamiento. Y ahorita que tocas ese punto, una de nuestras principales herramientas en la antigüedad, pues se hacían revisiones muy incómodas y terribles para las niñas. Ahora el ultrasonido es básico. Más amigable. Sí, es una cuestión importantísima para mejorar. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que es un tema que da todavía para muchísimo más. Les agradecemos pues todas sus dudas que nos hacen llegar y recuerden, por tu bien, Infogen responde. Gracias, doctor. Nos vemos del otro lado de la casa.